Buenas tardes, este video fue realizado por el equipo 2 y en él se abordará la historia de la lógica, además de ejemplos en donde se ha aplicado. La palabra, lógica, tiene su origen en la voz griega logike, dotada de razón, proveniente del término logos, que equivale a palabra o pensamiento. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. La lógica tiene sus orígenes en distintas culturas y tradiciones a lo largo del mundo. Ya sea en Babilonia, Grecia, China o India, distintos filósofos y pensadores se dedicaron a la lógica. Sin embargo, la más trabajada ha sido, sin lugar a dudas, la lógica aristotélica. La lógica aristotélica es la tradición de pensamiento que se inicia con las obras de Aristóteles, 384 a 322 a.C., considerado el fundador occidental de la lógica y uno de los autores más importantes de la tradición filosófica del mundo. Los principales trabajos de Aristóteles respecto a la lógica están reunidos en su Organon, del griego, instrumento, compilados por Andrónico de Rodas varios siglos después de escritos. En ellos se despliega un sistema lógico que fue sumamente influyente en Europa y Oriente Medio hasta después de la Edad Media. En esta obra, además, Aristóteles postuló los axiomas fundamentales de la lógica, el principio de no contradicción. Establece que algo no puede ser y no ser a la vez. El principio de identidad. Establece que algo siempre es idéntico a sí mismo. El principio del tercero excluido. Establece que algo es o no es verdadero y no existen gradaciones posibles. El sistema lógico aristotélico entró luego en contacto con la lógica megárica y estoica. De la confluencia de estas tres corrientes, y tras los aportes de distintos autores, surgió en el siglo XX la lógica formal tal como se la conoce hoy en día. Autores como Frege, Russell y Whitehead trabajaron para dar forma a la lógica matemática y generar la posibilidad de nuevos desarrollos y escuelas lógicas. Así como la lógica es la ciencia del razonamiento, la argumentación es la aplicación del razonamiento. La lógica investiga qué hace a un argumento válido. Un argumento es una secuencia de oraciones en la que las premisas están al comienzo y la conclusión al final. Un argumento válido es aquel en el que la verdad de las premisas implica la verdad de la conclusión. En un argumento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión deberá ser verdadera. Por ejemplo, Juan vendrá a casa o María vendrá a casa, esa es la primera premisa. María no vendrá a casa, esa es la segunda premisa. Por lo tanto, Juan vendrá a casa, esa es la conclusión. Esto es lo que se llama esquema de argumento. A menudo se distingue entre dos campos de la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal atiende al lenguaje formal, es decir, a la manera de expresar sus contenidos. La emplea de manera estricta, sin ambigüedades, de modo tal que se pueda analizar el recorrido deductivo a partir de la validez de sus formas, de allí su nombre. La lógica informal estudia sus argumentos a posteriori, distinguiendo las formas válidas e inválidas a partir de la información dada, sin reparar en su forma lógica o en su lenguaje formal. Esta variante surgió a mediados del siglo XX como una disciplina dentro de la filosofía. Ahora que sabemos más sobre la lógica, conoceremos dos áreas en las que ésta se ha aplicado. Hay más áreas en las que se ha aplicado la lógica, pero para ser breves hablaremos solo de dos. La primera es en la computación, la cual se llama lógica computacional. Su uso es fundamental en varios niveles, en los circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y optimización de recursos temporales y espaciales de algoritmos. Sin la lógica, algo tan común como crear un programa no sería posible. La segunda área es en las matemáticas, la cual se llama lógica matemática o simbólica. Esta se utiliza para analizar y evaluar la validez de los razonamientos y para desarrollar métodos formales útiles para la ejecución de las demostraciones de teoremas matemáticos. Hay teorías en las que se aplicó la lógica matemática y gracias a esto se lograron grandes avances en las matemáticas y son las siguientes.
la teoría de la demostración, la teoría de conjuntos, la teoría de computación y la teoría de modelos. En conclusión, la lógica ha evolucionado a lo largo de los años gracias a las personas que invirtieron su tiempo y esfuerzo en mejorarla, lo que dio lugar a que ésta contribuyera en gran medida para crear nuevos conceptos, teorías y reglas que ayudaron a formar al mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Gracias por su atención y que tengan una bonita tarde. Pero no le di importancia.